Cómo te ven, te tratan. Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. Ni justicia. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es un gatito mimoso del poder económico. Qué lindo es dar buenas noticias. En un mundo que no para, nos tomamos una hora para entenderlo. La política, la cultura, lo social, la picardía de siempre. De 18 a 19, compartimos lo mejor de la semana. Voces plurales para un país generoso. Flor Castro. Agustín Casano, por Radio Sónica. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de País Generoso. Estamos para acompañarlos hasta las 19 horas. Quien les habla, Agustín Casano. A mi derecha, mi querida cuerva amiga Flor Castro. ¿Cómo estás, Flor? Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Me mata la derecha siempre, pero bueno, Te estamos juro bien. que el próximo programa me pongo en tu lugar y digo, a mi izquierda. Bien. Presenta vos No, la próxima. está bien. Bueno, bien, acá me estoy mirando que estoy muy de blanco y rojo. No fue El buena más grande combinación. sigue siendo. No, yo lo pensé por otro equipo, pero ¿Por el bueno, bicho? no pasa nada. ¿Por el bicho? No, por uno que claramente no estás registrando y está bien porque no debiéramos darle entidad. ¿Los diablos? No. Ya sé, no los nombro. No, Está bien, no son lo muy nombremos, chiquitos. no lo nombremos. Pero Para mí no bien, existen, bien. para mí no existen. Bueno, mucha info. Pasan. Mucha info. ¿Estás bien? Me vos? sorprende, sí, bien. Siempre distraída porque ahí estamos como ahí, empezando rapidito, pero bien, y distraída. Yo no sé nada para más un dónde poco. mirar. El otro día me vi Sí, de vuelta. estamos aprendiendo ahí. Miramos allá, la cámara, nos miramos. Bueno, es lo que sale. Es lo que sale. Ya vamos a aprender. Es Pero lo que bueno. sale y lo que sale. Hoy salió una nota de esta chica que la rompió en la web de tn.com.ar. Flor Sotelo, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? La ¿Todo otra bien? Flor, Acá sí. la otra Flor que estaba todavía más a la derecha, así que yo Sí. creo que va empeorando, ¿no? En ese sentido. Muy bien, por suerte, la verdad. Hoy con un poquito más de energía que los ¿Cómo anda la jueves señora de pasados. las madrugadas? La señora de las noches, bastante, ahí va, mejorando, ¿Por qué? mejorando. Y el horario es un poco complejo de despertarte, ya como hablamos el otro día, despertarte y ver todas las cosas que pasaron durante la mañana, durante el mediodía y uf. ¿Te trastoca un poco eso? Y es un poco complejo porque a la noche hasta las 6 de la mañana hay una realidad y de ahí en adelante empieza todo otra vez a Como circular. decíamos, muchos países distintos. Te acostás y no sabes qué pasa cuando te levantaste. Sí, Pero bueno. sí, completamente. Así que a veces un poco te despertás y sentís que estás un poco desactualizado, porque yo sabía que hasta hace unas horas las cosas eran de una forma Y ahora, son y de ahora otra. ya cambiaron. Otra vez el panorama cambió. Muy buena tu nota, ¿eh? ¿De ¿Sabes de cuál estoy ¿De hablando? cuál de todas estamos hablando? Hizo muchas, ¿De así cuál que hablamos? aclará cuál. O Especifica. recomendá todas. O recomendame. La nueva moda en los baños. La nueva moda en los baños, sí, lo tenemos en cuenta, lo vamos a ir conversando. Sí, vamos a conversar un poco. Un poquito más Hay tarde. que ver si es moda o no es moda, ¿no? Sí, hay que Porque verlo. conversaremos más luego. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en las escuelas, básicamente. Sí, Pero y en bastantes lugares, ¿eh? No yo me agarró de la señorita. No, pará, Sotelo. venga, ahora yo, hablando un poquito de esto que estás diciendo, no solo en las escuelas, en las facultades también. Me pasó, justamente hoy hubo uno ¿En de el baño? estos en mi facultad. Wow. Gente adulta, recordemos, gente adulta, y también operativos y cosas que, bueno, ya lo iremos conversando un poquito después para no adelantarnos. bueno, todavía. bien que, no bien, pero digo, tenemos un testimonio sí. en primera persona de estas cosas que están pasando. ¿Presentamos al resto del equipo? Sí, Está a ver si te acordás. ¿sabes? Lula, que no pudo venir hoy, le mandamos un beso ahí grande. mandamos un beso. El otro día volví caminando con ella. Desde Congreso hasta San Telmo. Buena Me contó caminata. su vida, Buena caminata. Grandes shows, gran docente. Vamos a charlar con ella cuando esté de vuelta acá Sí. para que nos cuente un poco más. Creo que tenemos que hacer ahí alguna entrevista a Lula. Sí, Podemos una ahí entrevista a conocer un Lula. poco a... Cada uno se puede entrevistar Sí. cada programa, ¿no? Sí, Sí, podemos Tenemos hacer todos un- vidas muy interesantes. Sí, sí. Como la de Aisha Seawall, que está en la producción, en la técnica, en la coordinación, en todo. Y también está nuestro amigo Camilo. Camilo, no te decimos apellido todavía, ¿no? No te podemos decir apellido. Camilo, no sabemos si lo querés develar. Camilo Sesto. Mañana tiroteo. Mañana No, Mirá. chicos. Mirá lo que nos pusieron en el... Tenés se que pudrió, escribirlo en el baño, así que... se picó. Mañana ¿Qué- tiroteo. Pueden escribirnos, Qué ¿no? loco. También, Flor. Pueden Sí, escribirnos. nos pueden escribir al 11 22 62 77 28. Repito,
Ahí 11 22 62 77 28 es el WhatsApp de Radio Sónica. Nos pueden seguir también Sí. en nuestras redes. Llegamos a los 100 seguidores. Sí, Bien. que aunque parezca poco, Son 100 si uno personas. pone 100 100 personas adelante viéndolos, Es casi un anfiteatro agarra chiquitito. algo. Es un teatrito Sí. chiquitito. Está Aparte, bien. bueno, somos Hay que- nuevitos, Chiquitito. 2 meses Sí, recién. hay Estamos que estar. llegando al Hay que segundo estar. mes. Hay que estar Así medio que loco. síganos en País Generoso OK en Instagram y en YouTube también búsquennos porque pueden ahí escuchar los programas. Y por acá también nos pueden ver por Sí, YouTube y por Twitch supuesto. en Radio Sónica, así ven ahí las caras, la ropa, las caras que hacemos y no sabemos para dónde mirar, bueno, también Sí. pueden mirarlo Vamos a por hacer ahí. varias caras así. Sí. Los memes. Pero bueno, pasan cosas y estas imágenes que nosotros les damos acá Exacto. cada día también se construyen con las imágenes de las noticias, de las cosas que pasan. Y la imagen de esta semana que hemos elegido tiene que ver con algo que pasó, A ver. que viene pasando desde el sábado, podemos a ver. decir. Tiene que tenemos, ver está. con un aniversario, quizá no tan feliz podríamos decir, pero con cosas positivas para rescatar más allá de lo que implica, que es la muerte de Francisco, ¿no? Un El año Papa Francisco. después del fallecimiento del Papa Francisco. Sí, Mirá, ahí lo qué linda, tenemos. qué linda foto con Ahí. la mejor camiseta del mundo, ¿no? Ahí. Sí, entre otras fotos, en este caso, bueno, sí, con la camiseta de San Lorenzo, No vamos a decir que somos de Huracán. lo deblaste. Esa, bueno, una de las tantas fotos, hemos visto muchas imágenes en estos días, decía desde el sábado, porque el sábado, recordemos, Lula había recomendado la otra Sí. vez este evento que se dio en Plaza de Mayo, un evento que fue multitudinario. Sí, vos quisiste llegar, ¿Pasaste? ¿puede ser? Sí, quise llegar, llegué un poco hasta la valla en realidad que estaba detrás del Cabildo, pero la verdad es que no se podía pasar No. y dije, no, me voy de nuevo para atrás, pero había mucha gente y desde temprano. Sí, decían aproximadamente 80.000 personas, pero a mí me parece que era un poco 80 o más. Sí, 100, no, depende me del parece cálculo, que un ¿no? poco Por más. ahí, sí, bastante Porque más. pienso, bueno, somos de San Lorenzo, la épica de Plaza de Mayo de aquel 8 de marzo, ahí había más o menos 100 y acá había mucha más porque estaban ya llegando a las calles hacia 9 de julio. Sí, y hubo convocatoria de todas las De todos edades, lados. de toda gente, Sí. de todos lados. Habían microllenos, como contaste vos, las calles cortadas, la autopista Mano a La Plata también. Yo estaba yendo a Quilmes y vi cómo venían micros y cómo había un Mm. tráfico recontraintenso, mal, tipo esos fines de semana de la costa, Mm. tipo Semana Santa. Sí, o Sí. un día O de un semana en súper- hora pico. No, no, pero porque mucho era más. Esto mucho. era una cola increíble, increíble. Sí, sí, sí. Y veo micros Plusmar y dije, estos ya no llegan. Porque que eran no. 8 y 5 y ya estaban a full. Bueno, Sí. ahí estamos viendo Ahí un estamos video, viendo. sí, cerca del escenario en ese caso. La verdad que fue una fiesta en la que se reunió la gente, decía Flor, diversa, ¿no? Sí, Porque había gente. obviamente había gente creyente que Sí. estaba ahí por ese Sí, propio pero- motivo, pero después había curiosos. Sí, las Familias. imágenes bueno, justamente las cámaras haciendo gente que cantaba. Había una canción que hizo como de Bad Bunny que la cambió Sí. diciendo la oración y cambió un poco las frases. Había gente joven, adultos mayores, nenes, familias, de todas las comunidades, de todos Sí, lados, de todos sí, los sí, barrios. sí, todas Fue las una fiesta, banderas, sí, sí. hubo todas las banderas, no hubo distinción política en este momento. Creo que fue uno de los pocos episodios de Donde la historia hubo- reciente en donde hubo toda una congregación de gente y no se distinguió Ninguna bandera, ninguna ningún bandera, signo ninguna político. diferencia, ninguna grieta, simplemente estar. ¿Cómo se llama? Es de Guilherme. Guillermo. Guillermo de Guillermo Portugal. Guillermo Peixoto. Guillermo Peixoto, de DJ de Portugal. Sí, sí, es portugués él. ¿Tenemos Y algún temita por ahí? Estuvo ahí con la camiseta, bueno, de San Lorenzo, se volvían monotemáticos. Con la camiseta de San Lorenzo también le han entregado un obsequio por el Papa, obviamente. Sí. Y fue ese día, el día en que empezó todo, porque después hubo distintos homenajes que se fueron realizando a lo largo de los días siguientes. Y creo que la mayor cantidad de homenajes, o como más, podríamos decir, importantes, fueron el martes, que fue justamente el día El aniversario del puntual. aniversario. Sí. Ahí estamos viendo en imagen un videito en relación a lo que pasó en Flores, que es, bueno, el barrio del Papa Francisco, el barrio de Jorge Bergoglio. Sí. Allí se dio una misa a la Ujú. noche, ahí liderada por Jorge Jorge García García Cuervo. Cuerva. Es muy gracioso que todo sea Cuervo, ¿no? Pero es coincidencia, creo, nada más. Había mucha gente, no tanto como hace un año, pero había bastante gente.
en esta oportunidad un poco más moderno todo, había pantallas, un buen sonido, cosa que no había pasado antes, pero bueno, todo muy emotivo. Esto en Flores. Sí, Sí, esto en sí. Flores, Es en ahí la donde él- parroquia San José de Flores. Donde él recibe el llamado, que Sí. como que contaba él, ¿no? Un día de primavera, en vez de irse a un picnic, sintió un llamado, entró a la iglesia, se confesó y ahí dijo... Y ahí "Voy a ser cura". decidió cómo iba a seguir su vida en relación, bueno, a esto, hasta a llegar a donde llegó. Y llevó... De hecho, sí, dentro de la parroquia hay un espacio en donde está justamente Claro, el todo eso confesionario marcado, donde sí, él el estuvo- confesionario. Donde él estuvo... Pero bueno, hubo confesándose. distintos actos, no sé si han visto, pero Sí. en Luján también, en la basílica, se hizo un acto muy importante que fue... Muy en- político. Sí, a Sí, diferencia de lo fue que el fue... principal, decían. Sí, a diferencia de lo que fue la congregación de gente, el evento Sí. multitudinario en Sí. donde no hubo ninguna grieta, en la Basílica de Luján Todas las hubo, grietas. estuvieron todas las grietas, la grieta interna, la grieta partidaria, todo lo que puede ser, y se marcó mucho más por eso que por el homenaje en sí, que era la idea principal. Sí, de hecho se habló, creo que se mencionó, no recuerdo bien quién fue el que auspició la misa en ese lugar, pero habían mencionado, o García Cuerva creo que fue el mismo que dijo, no podemos sentarnos en un mismo banco, como criticando un poco lo que había pasado más temprano, porque hizo una crítica un poco respecto de eso que había sucedido. Y algo importante que me parecía piola que mencionó García Cuerva ahí en Flores, fue que mencionó varias veces, reiteradas veces, Ujú. esto de dejen en paz a Francisco. Sí, bueno. Eh, Abusado ya- políticamente, Ya ¿no? lo dijo todo, dijo él, Sí. y ya lo hizo todo. Ahora es momento de copiarlo. hacer nuestra parte, sí. Sí. Eso me llamó la atención, me pareció piola. Y bueno, habló, entre otras cosas, de la guerra, habló de las muertes en las guerras, de la violencia. Del y momento siempre- difícil que estamos atravesando sí, también. Sí. Y bueno, del narcotráfico algo se ha mencionado. Bueno, el Vos otro día, ¿te mencionaste, acordás sí. que estuvimos con la entrevista sobre el documento de la iglesia aquel 24 Sí. de marzo y nos decían que el narcotráfico está penetrando, no era ninguna Sí. novedad, ¿no? Está Ya ganando lo más sabíamos, terreno, sí. pero más terreno que el Estado. Se va al Estado, llega el narcotráfico y más en los barrios populares, ¿no? O sea, donde Sí, principalmente sí. penetra y donde, bueno, hay soldaditos Sí, sí. a coste del narcotráfico. Sí, y la iglesia, bueno, una vez más allá de lo que uno pueda pensar, estar de acuerdo o no, siempre están esos espacios también, sobre todo con ciertas ramas, podríamos decir, ¿no? Que están como más abocadas a los pueblos, a la Sí. comunidad un poco más marginada. Pero bueno, hay cosas lindas, emotivo. García Cuerva de una muy buena oratoria, para mi parecer, y ha mencionado todas estas cuestiones y otra vez pedir el encuentro, el diálogo y todo lo que un poco levantaba como bandera Francisco. Así que, bueno, un poco de lo que fue la imagen de la semana que se reiteró en varios lugares, varios espacios y empezó un poco ya el sábado, como Decían decíamos. que San Lorenzo iba a hacer un homenaje, no le hizo nada más que redes, pero bueno, en algún momento habrá algo, ¿no? Sí, no lo sé, por lo que pasa que el año pasado había sido creo que algo muy fuerte, estuvo muy presente. Sí, hubo cosas en las redes, Sí, obvio, en como el siempre. parche en la camiseta, como suele hacer, la verdad que un parche muy lindo. Y bueno, la bandera, pero eso es más por ahí de la hinchada propia, ¿no? Esa Sí, bandera sí. clásica que se había mostrado ya hace un año, pero el año pasado había sido mucho Sí, más. bueno, porque pero bueno, el había impacto, sido el ¿no? momento. Porque se habían visto las banderas papales en una tribuna de fútbol, que era algo muy extraño, Sí. la bandera Sí. amarilla y blanca, los tirantes, La todo bandera muy- papal, sí. las bengalas amarillas, cosa que encima en un club como San Lorenzo, siendo azul y rojo, es medio imposible. Faltaba que canten Inri como... Sí, pero bueno, como la- nada, son cosas que pasan la y que cumbia. yo creo que está bueno que desde un club social también se haga esa relación, más allá de que en el club debe haber gente que no es creyente o que no le importa. Pero bueno, o que son no es, o decisiones que no es católica. Claro, Claro. también, sí, o que profesa otra religión. Pero bueno, son parte de las decisiones del club también. No, bueno, también lo que podemos decir más allá de eso es que tiene una labor social la iglesia que se pone del lado siempre de los que menos tienen. Entonces, no solo la iglesia católica, también otras iglesias y otras religiones. Pero bueno, Francisco fue Sí, por San independientemente Francisco de de- Asís, que tomó su nombre. Entonces, también tiene un origen jesuita él como formación. Entonces, siempre desde abajo y de ayudar de abajo hacia arriba, y llegó a ser arzobispo de Buenos Aires, Jorge Sí. Bergoglio, donde lo han puteado un poquito. Sí. Y cuando fue papa, los mismos que lo puteaban Lo fueron los aplaudieron. primeros Sí, que lo en aplaudieron y lo aplaudir. fueron Se a quisieron buscar. sacar una foto, porque Y se eso es- quisieron sacar una foto. Sí. Pero bueno, es cosas que pueden pasar. Yo todavía pienso y me parece increíble que un argentino, más allá, como digo, de que uno sea creyente o no, de lo que pueda pensar, de que una persona argentina que andaba por entre nosotros, yo vivo en Ujú. Flores, yo soy del barrio, Vos sos del barrio Flores. de Jorge Bergoglio, el que andaba por ahí con las calles entre nosotros, de repente está en el Vaticano
y es el que más poder tiene y es el representante de Dios en la tierra, según dicen, ¿no? Yo creo que es importante eso. Si uno no es consciente de eso, más allá de lo que pueda pensar, estamos un poco... Es el argentino más importante de la historia, pero después ahí con el día que murió fue esa la discusión, ¿no? Eso no es. Y bueno, muchos decían San Martín, y sí, también. Pero a nivel global y a lo que representa global. para el mundo... Además lo que significó y lo que sigue representando. Y seguirá representando sí, también porque fue un antes y un después realmente. Sí, porque León XIV es su es discípulo, ¿no? Sí. Un poco sí. Un poco sí, pero... Más cuidado, más cuidado, pero... un poquito más para Bueno, atrás. pero con los caminos, las puertas que abrió pero quizás abrió Francisco... Sí, pero abrió puertas que... Se la agarró con Trump. Sí. Un poco esa línea social... la línea social... profética de la paz tiene. Que marcó el precedente y que veremos obviamente cómo se sigue desarrollando en adelante. Pero yo creo que una vez que Francisco abrió esa puerta... se abrieron otras puertas que antes en la iglesia y en el conservadurismo no estaban. Como decimos, hay cosas que es difícil a veces volver atrás. Pegó patadas, abrió puertas, bueno, algunas por ahí se arrimarán un poquito, pero la realidad es que hay cambios que no van a volver atrás, o al menos nos van a seguir haciendo ruido, que eso está bueno. Recién hablaste de una foto que se hizo muy conocida, fue en Luján el otro día, en la misma iglesia, en la misma misa que homenajeaba al Papa, fue la de Adorni poniendo... Divididos, sí, también. Poniendo dividendos en la... Sí, y bueno, y justamente Victoria Villarruel, que decidió no asistir a la misa en la Basílica de Luján, porque dijo que se había juntado toda la casta política y decidió ir a María Auxiliadora, en Almagro, donde se bautizó el Papa Francisco. Entonces decidió ir por ese lado, pero bueno, lo que pretendía hacer justamente el homenaje, el homenaje desde acá en Argentina, porque recordemos que Milei estaba en Israel. Estaba en Narnia. Estaba en el Muro de los Lamentos. Estaba en el Muro de los Lamentos. Fue también... la independencia de Israel. Fue también hacer una especie de homenaje allá, no me acuerdo bien cuál fue, Sepulcro, si no me equivoco. Pero no fue al Santo Sepulcro. Al Santo Sepulcro y estuvo con resucitó. Karina Milei, con Juan Pablo Quirno, y con Juan Maíquez también. Juan Bautista Maíquez. Y también estuvo con el embajador argentino allá en Israel. Axel Banish. Ese, exactamente. Entonces, nada, pero desde acá en la Argentina, lo que era la representación acá de la gente que tenemos hoy, el gabinete estuvo dividido. Y también estuvo Axel Kicillof por un lado, estaba Manuel Adorni, y está también dividido entre que Villarruel decidió no asistir. No, vos fijate la mezquindad política que ni siquiera se dieron el saludo de la paz. Pareja el armador de la provincia de Buenos Aires, esta foto, mira. Ahí está. Fotón, DNA. No, esa es la de Clarín, de Emma de Clarín. Yo vi fotos en retroceso cuando sacaba el dinero. Santilli ahí diciendo, ¿qué hago acá? ¿No? Para tanto me la jugué. Bueno, en Flores estuvo obviamente Macri, el actual... gobernador, jefe de gobierno, gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Sí, estuvo Macri y ¿quién no estuvo también? Estaba, se me fue el nombre, ¿qué es de San Lorenzo? Se me fue el nombre. Lo debería saber. No, es también legislador. Martínez. No. Santoro, ahí está. Santoro. No sé, se me había Leandro ido. Santoro. Sí, también, estuvo ahí. Vi Radical las caritas conocidas los vi a ellos. Pero bueno. Ha sido un homenaje que se fue... espacios para pelear un poco. Pero además que fue tapado por la grieta. Otra vez. Se empañan las cosas y en vez de tener un día de paz y amor, fue un día de dardazos, donde Villarruel volvió a hablar después de mucho tiempo y dijo, acá está toda la casta, yo no voy, me voy al Almagro. Y bueno, y ahí generó todas las rispideces posibles que hasta hoy van a seguir... Y hasta mucho tiempo después va a seguir generando. Hay que ver hasta dónde llega, ¿no? Esa grieta de interna, porque es una interna. Y un poquito de la interna también entre las cosas que dijo Villarruel, que decidió hablar cuando estaba ahí en María Auxiliadora, dijo, aparte de lo de la casta, dijo que ella decidía ir a un lugar más humilde con el pueblo. Así que, bueno, también un poquito marcando una postura en lo que está pasando también, lo que venimos hablando con la gente de su propio partido. Pero también los dardos al presidente, su compañero de fórmula, diciéndole, vos te vas para a allá, Israel, a otro lado de Israel, a festejar la independencia israelí. Pues fue invitado de honor. Sí, fue invitado de honor, cantó. Cantó libre. Cantó. Si después tenemos, para cerrar, libre. Para cerrar, Milei cantando libre cuando nos vayamos. ¿Al final decís? Al final. Sí, al final de todo. Así cantamos total, todos un poco. No sé si es un montón. Sí, me parece vamos con eso. Pero bueno, vamos a pensarlo durante todo el programa, a ver si alguien que esté escuchando se anima a pedirlo, a ver quién votemos. No sé si será un hitazo, pero sí, que el que viene es un hitazo, ¿no? Se llama Irresponsables de Babasónicos y vamos a escucharlo.
y venimos en un ratito. ¿Te parece, Flor? Dale. ¿Les parece, Flores? Me parece. Florcitas. Sí. Nos vemos a la vuelta. Hace 2 décadas empezamos con una idea. Hoy somos una comunidad que no para de crecer. Radio Sónica. 20 años adelantados al futuro. No, se asusta. ¿para Se qué? va. Ahí Se está moviendo volvimos. todo. Volvimos. Se está Volvimos. moviendo todo acá. Camilo nos hizo trampa, volvimos. No, no, 28 yo le dije, minutos. yo le dije lo que- Ah, yo le dije, ok. yo le dije. 28 minutos ya pasaron de Le las dije, 6 de la tarde. agitemos algunas jaulas. Sí. Y ahí ya salió volando, como Estábamos pájaro libre. queriendo ahí hacer trampa para que ahí ya se vea, pero no. Bien, vuela el tiempo como voló Aisha para el lado ahí de la operación técnica. ¿Tomás Pero- un machete, lo querés? ¿O, Sí, no? ¿O estás dale, dispuesta a sí. hacer sin machete el Igual, programa? sí, puedo. ¿Podés? ¿Estás Sí. segura? Lo leí ¿Ese es cuando, el examen cuando uno final de arma- locución? Cuando uno arma el machete, en mi caso, me acuerdo después de lo que escribí, porque aparte leí. Es un poco para eso. ¿Ese es el examen final de locución? ¿Hacer un No. programa sin machete? No, porque en realidad, si nos ponemos a pensar un poco en la oratoria y todo eso, lo ideal es siempre tener algo. ¿Cómo hago para Nada tener, se improvisa. ¿Cómo hago para tener una voz tan linda como la tuya? No, justo no estoy en mis mejores momentos, pero la voz de cada uno es linda. Lo importante No, es que yo esté no. sana. Yo me escucho y digo... No, bueno, pero uno Hay se que tiene que entrenarla. acostumbrar Hay que entrenarla. y quererla y todo. Es Y difícil quererla y decirle escucharse. cosas lindas. Es difícil escucharse, es difícil a veces para aceptar tu voz, quizás te puedes Ujú, grabar sí. y escucharte grabado. Sí. Eso es importante. Me estaba regando hincha que ahí Sí. la producción me cuida. Sí. Sí, yo de hecho recién Yo la subí trato porque mal a la producción, pero la producción me cuida a mí. te cuida y vos la maltratás, ¿no? Yo Por la favor, maltrato. no generemos, no reproduzcamos maltratos en la radio. No revolés ningún No, por auricular, nada, Sí, porque nos sí. van a cortar por ahí. Pero bueno, Bueno, siguen pasando cosas sí. todo el tiempo y hay muchos reclamos, muchas cosas que están sucediendo. Y una de las noticias que queríamos mencionar era lo que tenía que ver con los paros, ¿no? Con Sí. cuestiones que estuvieron pasando Difícil. estos días. Sí, Sí, estamos en la previa ya del paro. y sí, y en la previa... Del paro sí. del Servicio Meteorológico Nacional, como lo veníamos adelantando hace un par de programas, justamente cuando anunciaron la medida. Todo esto se debe a la cantidad de despidos que anunció el gobierno y que es un porcentaje importante, casi el 30% de los empleados fueron despedidos de un día para el otro. Igualmente, según lo que habían acordado, era esto del despido como de a poquitito, Sí, de a puchitos. en dos partes, entendimos que cuotas. más o menos iba a Sí, ser en sí. 2 cuotas, como habían dicho, un poco bromeando. Sí, un Mañana el paro, paro. que va a ser mañana, sí, nos había comentado Ujú. Silvina, era, ¿no? No quiero meter la pata con Sí. los nombres, soy mala. La semana pasada, justamente, mañana a las 5 de la mañana había dicho ella que iba a comenzar este paro hasta Las 12 del mediodía. hasta las 12 del mediodía, pero también estos días se estuvo dando otra situación, otras medidas de fuerza por parte de ATE en distintos ámbitos. Lo que afectó, por ejemplo, el martes, miércoles, a vuelos nacionales, obviamente lo que es emergencia, todo eso no, porque siempre está todo lo importante, ¿no? La urgencia ahí al pie del cañón, pero bueno, el martes comenzó un paro con protestas que se extendieron por otros organismos estratégicos del Estado también, por eso decía que fue en justamente ATE. Desde las 10 de la mañana concentraron distintos, espacios, manifestaciones, el INTI entre ellos, y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional también, como decía Flor. Que eso vamos a ver qué pasa mañana. Por ahora no hubo noticias, al menos no que yo haya visto, no sé si No, ustedes por ahora han está el visto. paro. No, sigue igual, sigue firme ahí vigente. ese paro. Por lo cual no hay ningún tipo de reacción por parte del gobierno por ahora ante ni ninguno de los que se estuvieron dando, porque también hubo mucha manifestación en torno a las universidades. A los discapacitados ayer. Sí, discapacitados con esta nueva ley que dicen que van a presentar, que cambia también un montón las reglas de juego en relación a lo que está, que no está tan bueno y que puede estar peor, porque también, Siempre se puede estar un poco peor. también ese es un problema. Pero bueno, ahí esa es la situación. Ahí estoy Hubo manejando- problemas sí, con los vuelos y Ujú. mañana veremos qué sucede también con los vuelos, que es una de las cuestiones que podrían condicionarse por falta No, de el paro- alertas y demás, como nos había explicado Silvina. El paro está todavía, Sí. no se levantó. Sí. Paro de vuelos comerciales de 5 de la mañana a 12 del mediodía, como ya dijimos recién hace un ratito. Me estaba Sí. llegando info porque vos nombraste o se nombró en INTI, también Sí. también hay INTA, que es el Sí. Instituto Técnico Agropecuario. Ya hay despioles, por no decir quilombos,
desde que arrancó el gobierno. Y ahora hay despidos voluntarios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el despido voluntario? ¿Cómo es un despido Raro. voluntario? ¿Cómo Y te hacen la vida imposible hasta que invitan- termina. Te invitan a te invitan retirarte. a retirarte? Te invitan a agarrar retirarte. el retiro voluntario y se llama retiro voluntario, pero bueno, debemos decir despidos voluntarios porque como el Servicio Meteorológico Nacional también es lo mismo, ¿no? O sea, son invitaciones a retirarte, el contrato no se renueva, pero bueno, es necesaria gente. ¿Cuántos de nosotros hemos estado o estamos en trabajos donde necesitamos más gente? Muchas veces nos pasó y nos seguirá pasando y a ustedes también del otro lado seguramente les pasa. Necesito gente, no me traen gente y acá echo gente. Así que es un retiro voluntario y después, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, porque el Servicio Meteorológico Nacional está desguazado y va a haber menos precisiones como nos contaban el otro día. O sea, el campo no va a tener nada, no va a tener previsión. Y bueno, la verdad es que es preocupante todo, pero mientras tanto nuestro presidente está haciendo patria o va a su patria o va a su nueva patria en otro continente por lo menos. Y sacándose las ganas por lo que se ve de hacer cosas que quizás no hizo Sí, de antes, hacer, ¿no? Porque de hacer show, de hacer espectáculo. a veces uno ve todas estas cosas que pasan, los reclamos, bueno, todos los problemas que surgen a partir de las decisiones, como decimos siempre, y ves a un presidente en ese contexto y es un poco raro, al menos ruido te hace, porque la verdad que sí. No es muy coherente tampoco con lo que han dicho siempre, ¿no? No, y aparte está como... me hace acordar un poco de la Rúa. Porque de la Rúa estaba en su mundo y este muchacho también está en su mundo donde todo está bien. Hay cosas que están bien y que mejoraron, pero siempre es... Como él dice, 95% de los periodistas son ensobrados y el 5% honestos o buenos. Bueno, el 95% de las cosas que pasan en el país son malas, el 5% son buenas. Que también se han revertido cosas que estaban mal. Pero también lo peor es que no hay aumento en los salarios. Claro, quizás a costo de qué, porque podemos hablar, por ejemplo, de una inflación que bajó, que es un número real, o al menos desde las variables que se analizan hoy. Pero que se mantiene hace meses. Pero a costa de un poder adquisitivo que un se poder cayó adquisitivo por en que está en el pérdida. piso. Sí. Y un montón y de condiciones peores para la vida en general. Sí. Justo el otro día, bueno, hablando de lo de la carne de burro que hablaban, volví a ver noticias respecto de eso y qué loco, ¿no? Porque si se está llegando a esa alternativa es porque hay algo que está pasando también, no poder llegar a comer una carne como antes. ¿Qué está pasando? La carne de burro, vamos a hacer una degustación aquí. Hablando con nosotros. Traer un sanguchito Un de sanguchito. carne. Algo chiquito que agregó, que como hablamos de todos los organismos del Estado, ANSES también estaba atendiendo solo emergencias y PAMI, que también es un espacio que viene teniendo problema por toda la reducción que se hizo en torno a las atenciones que están brindando a jubilados y jubiladas. Bueno, sí, PAMI pasa con hay jubilados que están contentos o que no les modificaron nada y hay otros que no le dan los remedios. Es una situación bastante crítica y caótica. No solo en el PAMI, en el ANSES, bueno, en el INTI, como les dije recién, en el Servicio Meteorológico, no hay lugar donde no haya... Donde no esté pasando algo. No hay pero además, venía caminando hoy un señor poniendo en todas las puertas que veía de Riobamba su papelito con su número de teléfono diciendo hago electricidad, hago gas. Y bueno, se empieza a ver la crisis mucho más que antes, ¿no? Sí, o gente en la calle. Y el malestar, bueno. el malestar también. Mucha gente en la calle, también viniendo para acá, me enteré que en el subte D, ahí cerca de Facultad de Medicina, estaba tipo medio cortado porque había una amenaza de bomba. Cosas así como que, bueno, no te suben el salario, para los aviones, después prendes la tele, está Milei cantando en Israel, te vas a tomar el subte y no podés, y te tomas el bondi y viene lleno, o sea, como todas esas cositas, o no viene. Todas esas cositas que una tras de otra son como y ojalá sopapos en la nuca. Todos pudiésemos disociarnos como presidente, pero no todos podemos, tal vez no estamos ajenos a lo que pasa al de al lado. Yo siento que la gente se hartó, ya. O sea, ya le picaron el boleto en un sentido en el que, bueno, ya no me banco más las boludeces, ya te di tiempo, no me mejoraste, empeoré. Sí, bueno, justamente el otro día hubo un informe que presentó Clarín, que era básicamente una estadística una encuesta de la posible reelección de Milei.
y más de la mitad ya personas que lo Ya votaron no dicen quieren que votarlo. no lo quieren volver a elegir. Esto por lo menos a día de hoy hay que ver, obviamente es una empresa que trabaja haciendo ese tipo de cosas, puede tener sus fallas, pero se supone que tenía un margen de error de un 2%. En definitiva, la mayoría de personas que decían de volver a votarlo decían que no, que tampoco votarían a la oposición. Claro, ese es el Entonces gran problema, ¿no? la gran ¿A disyuntiva quién? que estamos atravesando, porque no sabemos si vienen 4 años más de lo mismo o qué va a pasar. Bueno, ahora quieren sacar las PASO. Ahora quieren sacar las PASO, Bueno, esa es una ahí estrategia también. Estoy de acuerdo, Mm. pero la intención de ellos No, y es el otra, tema, ¿no? el tema del Obvio que es financiamiento otra. en esa ley que se propone me parece un poco más heavy. Porque lo del financiamiento y abre un poco la puerta a que el que no tiene poder, no tiene plata, capaz que no llega a ningún lado. No, No, va, a bueno, tener, eso es no un va a haber tema también. las mismas posibilidades todos. No, Digo, claro. Siempre Las son PASO te distintas, las daban, digo, pero siempre terminaba pasando que ganaban los más conocidos y Sí, siempre igual. Y por ahí quedaban adentro de casualidad un partido X, y ese partido X recibía guita y esa guita la recibía para hacer política, pero en el sentido, no sé si malo de la palabra, porque hacer política no es malo y no es lo que profesamos acá, pero sí una rueda donde, bueno, ganó la elección, sé que no voy a ganar, tengo guita. Y bueno, y me muevo por ahí. O sea, vivir de la política literalmente. Entonces yo creo que el sacar las PASO va a hacer que también haya más o menos partidos que disputen la presidencia, pero tampoco las PASO desde 2009 para acá hubo grandes sorpresas. Igualmente, cabe destacar que la Libertad Avanza llegó a donde llegó Sí, por las PASO. Por las PASO, sí. Entonces, bueno. Y es una forma de romper el puente para lo que viene atrás también. No, pero aparte es una forma de ahorrar, decía el ex macrista, ex peronista, actual libertad avancista, Diego Santilli, actual ministro del Interior. Se ahorran 200.000 millones de pesos o de dólares. 200 millones, no 200.000 millones. ¿Y dónde va esa plata? Claro. Es que todo lo que se está ahorrando, yo ¿Dónde quiero va saber esa dónde plata? está ese dinero. ¿Dónde va para hospitales? ¿Dónde va para obra pública? Que no hay. Bueno, especulan que el año que viene va a empezar la obra pública. Son recomendaciones que le hicieron al Ministerio de Economía para que active un poquito la gente no campaña, sepa ¿no? que- Claro. O sea, bueno, ves, estoy haciendo obras. Pero ahora está vinieron heavy, con esa como prédica. decías. Sigue heavy el tema de Sigue heavy jubilados, y le soltaron la mano. discapacidad, Sí. No es mira, yo hace 3 Las semanas, universidades, hay un par que ya están anunciando paro para 12 de mayo. mayo. Sí, 12 de mayo. a la altura de hace 3 semanas, más o menos, 4, un amigo mío me comenta que está ahí metido con gente importante y me dice, los empresarios al principio a Milei le festejaban todo. Absolutamente todo. Que diga lo que diga, que haga mierda todo, la motosierra, qué sé yo. Después Hasta que no le bancaron la motosierra, se la empezaron a desbancar un poquito, los insultos todavía aplaudían. Ahora lo detestan. Y le soltaron la mano. Sí. Y este dato va emparentado con lo que se conoció ayer, que Mauricio Macri tuvo una reunión con Pablo Roca, señor Chatarrín, le diría a Milei, donde Roca le pidió a Macri que sea la oposición. O sea, que vuelva a candidatearse, porque ya está, no se lo bancan más a Javier. Y pero ya está un poco desgastado eso. No sé hasta dónde. Bueno, a lo que voy Quieren yo- intentar, sí, quieren moverse mi de da- nuevo para mi- enfrente. Sí, mi dato es que Milei ya está con el boleto picado, por así decirlo. Obviamente es Argentina y mañana es otro día totalmente, como hablamos al principio del programa, distinto. Sí. Pero da una sensación de que la gente ya está harta. Sí, de hecho, Que todo el mundo está harto, menos los fanáticos liberales que también que son los los pibitos la menos. pasan sí, mal. igual los que son militantes como puros, de los que han militado al principio, que iban a la calle con la bandera, esos están enojados también. Sí. Porque Bueno, y la interna esta semana. Las internas sí, y muestran que se están eligiendo en realidad a los de siempre, porque hay peronistas, tenés adentro. Hay de todo, ahí o sea, adentro está lo peor de la está casta. la casta, sí, política, la casta política. Mirá, definitivamente. Kikuchi, el armador de ellos, está con Pichetto ahora. Mirá. Armando el frente peronista alternativo de Sí. Pichetto, Moreno, o sea, se apareció estos días la Qué foto. turbio todo eso. ¿Entendés? O sea, ¿viste dónde va? Sí. ¿No es bueno, y los pibitos están muy decepcionados, el gordo Dan y toda esa Sí, 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 gente sí. está decepcionada.
la croata, es una tuitera conocida. Se sienten usados y un poco sí. Y sí, te forrearon. Sí, la Literalmente verdad te forrearon. Y Lilia Lemoine, que está a favor de pareja, y Lilia Lemoine después que es citada por Javier y se tiene razón Lilia. Entonces los pibes, ¿dónde se meten? ¿Dónde se van a meter? Sí. Y algo que Perdón, lo peor es que sí. lo peor de esto es que decepcionaste a tu militancia, a los que te llevaron ahí. Literalmente, los pibes creyeron en Milei, los pibes lo llevaron a Milei a ser diputado, los pibes después lo llevaron a ser presidente. Porque mucha gente, muchos abuelos, muchos padres dijeron, y yo voy a votar a Milei por mi hijo, por mi nieto. Y bueno, pasó eso. pero ya llegó, ya está. Ya está, sí. Ya no le sirve. Bueno, pero ¿qué pasó? Sí, obvio, ¿Los pero decepcionó? bueno, son cosas que van a seguir pasando probablemente. Es un poco cíclico lo que pasa en este país muchas veces con todos los partidos. Sí. Como que siempre volvemos a empezar y viene y cambia de nuevo más o menos los mismos colores. Y hace mierda todo lo bueno que tenía el anterior, porque Sí, seguramente porque Milei nunca la deje base cosas se bien. usa, claro, nunca la base que está sólida nunca se deja. No, porque seguramente Milei haga cosas bien, pero las van a destruir los otros. Y lo mismo pasó en el gobierno anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Veremos qué queda Y así sin estábamos, destruir. rodeado de mal bicho, podemos Sí. decir, ¿no? Sí, y podemos escuchar un poco de música para cortar con estos malbichos. Que aparecen ahora, están llegando. Sí, no, Vamos a ir a la pausa y ya venimos con Malbicho. Bueno, me están diciendo que no. no. Así que bueno, Agustín, tenemos 2 escuchá minutos más. la información que te di. Igual podemos irnos igual, pero contemos. Vamos a escuchar un poco de música, como decíamos, de un cuervo. Me parece que De se volvió cuervos. monotemático. Sí, Sí. hoy Sí. fue muy Puede cuervo el ser que programa. Sin hoy querer fue igual, fue demasiado. sin querer ¿Vos queriendo. qué sentís que sea tan cuervo? ¿Vos o yo Austera? Pobre soy de Flor. River, Ah, vos sos de chicos. River. No, eso me dolió más que Por eso te jodí, por eso te jodí. No hablemos del Eh, superclásico. No hablemos del superclásico, es un tema que me trae oscuridad y yo soy luz. Eso es todo lo que tengo Bueno. para decir sobre el tema. No vamos a hablar No de eso. andemos ahí, No escuchemos. andemos. No, sí, estábamos conversando de lo que vamos a hablar ahora, que es un ¿De tema qué? Te puse bastante- nerviosa, te puse nerviosa. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de lo que está pasando en las escuelas. ¿Qué está pasando en las escuelas? Bueno, ya que al parecer el señor Agus Casano necesita saberlo, las amenazas que están ocurriendo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la ciudad, del país, Tucumán, Córdoba, todo arrancó obviamente desde lo que pasó en San Cristóbal, que todos recordamos. San Cristóbal, Santa Fe. En Santa Fe particularmente, el crimen de Ian Cabrera, este chico de 15 años que fue con un arma y mató a un chico de 13, también alumno de la escuela, y hirió a otras 8 personas. A partir de ahí en adelante empezó a crecer esto de replicar en varias escuelas Ahí está, mirá. amenazas En de la pantalla lo tiroteos tenemos. Sí, en en los los baños. baños de las escuelas. Ahí vemos mañana tiroteo, no vengan, jueves tiroteo, no vengan. Lo mismo se replica una y otra vez en todas las Qué escuelas. heavy, ¿no? Es bastante complicado y no solo pasa de encontrártelo en el baño, sino que también pasa en las redes sociales. Es una ¿Todo empezó gran- con TikTok, puede ser? No sé, es que eso es ya hay un entramado en el que yo no me metería por una no es tan sí, certero. hay sí, de una dónde cuestión salió. de que entre las autoridades, obviamente adultos y todo, tratando de buscarle la vuelta, pero no hay una pista o una conclusión de que por lo menos el tema del tiroteo haya salido de una tendencia o de algo particular. Lo que sí se sabe es que cuando pasó todo lo de San Cristóbal hace casi un mes atrás, el chico que había hecho básicamente el atentado, la amenaza que fue con el arma, participaba de una comunidad en redes sociales que se Eso llama te iba la a True preguntar. Crime Community, ¿Qué es eso? la comunidad de crímenes reales. Es una comunidad en la que bastantes personas, tanto en Sí. internet, o sea, en TikTok, Twitter, varias plataformas, Reddit, participan de una comunidad que adora a las personas que son autores de masacres escolares. Les hacen videos como ediciones y los veneran como si fueran ídolos. Qué loco. Y así una y otra cosa que obviamente muchos de los miembros de esa comunidad son adolescentes, son chicos Sí, claro. que obviamente ven este tipo de cosas, ya vienen obviamente cuestiones familiares, andás a ver qué le pasa obviamente a ese adolescente,
pero contenido en una comunidad en donde otros adolescentes también te dicen, está buenísimo esto, te ves un poco influenciado. Y justamente apenitas después del crimen en Santa Fe, gente de esta misma comunidad empezó a hacerle videos venerando a este chico de Santa Fe. Mirá, no sabía. Videos con cara del chico que es menor de edad, que tiene 15 años. Fotos de él con videos como felicidades, sos un héroe, cosas así que se replican una y otra vez. ¿Del mismo grupo ese? Del mismo grupo. Es toda una comunidad que si vos la buscás y investigás un poquito, hay bastante. Yo hice una investigación de esto justamente para una nota y me metí a una comunidad muy rara. Hay páginas oscuras que están al alcance de todos y las buscás. ¿Dónde? ¿En Facebook? No, en Google. En Google hay páginas que son particularmente, no sé, para ver gente morir, se llaman estas páginas, con videos feos de asesinatos de esto. Y, por ejemplo, en una de esas cosas tenían una lista de miembros de esa página que habían matado gente en la vida real y los van sumando. Tremendo. Y así también lo sumaron a este chico y así también se marcó este precedente. Pero en la cuestión de amenazas en tiroteos escolares no hay una prueba concreta de dónde surgió, si hay una tendencia. Sí se sabe, obviamente, que hay un sentido de pertenencia, de que si se va replicando en un lado. Hay similitud porque son en los mismos espacios y son casi textuales, te diría, pero cambian las fechas, no hay mucha diferencia. Por eso quizás se confunde o se piensa que viene de una red social, pero bueno, el tema es que si es real o no, Me pareció muy loco el que revisen mochilas en Mendoza primero, hoy en Villa Lugano, en una escuela. En todo el país, no es la provincia, es todo el país. No, en todo el país. Y también, si no me mal me equivoco, en Tucumán también, como 400 alumnos. Hay muchos chicos que van al colegio ahora sin mochila, con bolsas o con los útiles en la mano. O con algo transparente. Con algo transparente. Justo hace 2 días se veía que estaba lloviendo bastante fuerte. A los chicos abajo de la lluvia, tratando de que no se les mojen las carpetas porque no tienen mochila. De hecho, un dato que tengo acá que había anotado, porque justo me llamó la atención, decía, en varias provincias está pasando lo de las amenazas de tiroteos. En Entre Ríos, en las últimas semanas, se contaron 180 amenazas de tiroteo. Una locura. Y es un montón. Y así se está replicando, como decía Flor. Yo tengo anotado acá puntualmente, Buenos Aires, ciudad, y también provincia, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Esas en principio, pero se está replicando. ¿Será en una todos locura de la moda? ¿Será una Para moda? mí, Esta locura, quise decir. Sí, no, yo creo que más allá de eso, el hecho de que se empezó a replicar en un lado y se empieza a seguir, porque pasa como cualquier otro. El poder de viralizar. El poder de viralizar. También hay una cuestión que yo creo que me parece importante conversar, del Estado también, un poco el abandono de la salud mental en los chicos, ese tipo de cosas arranca con ese tipo de cosas como lo que pasó en Santa Fe, que de ahí parte un precedente que se sigue marcando después una vez y otra y otra y otra. Y de eso también viene la falta de ver los padres que están haciendo los hijos, porque los padres no ven. Porque están ocupados porque están ocupados tratando de ganar un mango. Que cada vez es más difícil. Sí, bueno, ni hablar de los docentes. Yo hoy hablaba con una amiga que es docente acá en Capital Federal y me decía, es literal ese protocolo que han anunciado este lunes desde acá de Ciudad, en donde entre otras cosas, por ejemplo, me contaba ella, tiene que acompañar a los alumnos al baño. No pueden ir... Pero hasta la puerta. Sí, pero tienen que vigilar y que cada vez que... No recuerdo bien el rol como que era de salen, la comisión, entrar y me ver. dijo. Claro, cada vez que salen, entra uno, sale, hay que revisar que no haya nada escrito. Tremendo. Y si no, reportarlo. Y que las clases se ven interrumpidas constantemente porque si alguien quiere ir al baño, se lo tiene que acompañar. Pero es una locura. Y así todo, porque dice que si no se reporta eso, si no se menciona, porque con nombre y apellido dice que hay que registrar todos los movimientos, a ellos los informan como docentes. O sea que más allá de, de todo lo que está pasando a nivel contexto, salario, reclamos, condiciones laborales también, porque no son buenas. En general, las escuelas. Ahora esto que encima condiciona que tampoco se puedan dar clases normalmente, más allá de que ya era difícil, digo. Sí, obvio. Es un tema la educación. Algo más que se suma a que las clases no sean lo que debieran ser. El otro día salió un informe de Argentinos por la Educación. Dicen que se están perdiendo por año. Por año. Se pierde lo equivalente a un año de clase. En ciertos periodos. Sí, para sumarle ya a lo que era el deterioro de la educación en los últimos años. Sí, la verdad que es preocupante y ahí venimos todos nosotros, porque nosotros también fuimos víctimas. No es de la noche a la mañana, o sea, cada vez está peor.
Yo siempre lo cuento, no fui a una escuela pública porque había muchos paros. Sí, a mi caso también. Sí, bueno, Siendo de provincia del yo sí conurbano. fui a escuela pública y sí también pasó mucho. Un poco lo que pasa ahora con el tiroteo es la típica amenaza de bomba de antes. El Sí, tema es que sí, ahora sí. preocupa más porque es más probable que un chico acceda a un arma a una bomba. Es mucho más Tremendo. probable que Sí, sí. agarre un Es que arma de un sí. familiar y que vaya, porque ya pasó, a que instale una bomba en el baño, como se decía. Entonces el miedo crece todavía más y sobre todo teniendo en cuenta el historial que es hace muy poquito. Y no solamente pasó en San Cristóbal, en Tucumán un chico fue con un arma, lo pudieron detener. Hace 1 o 2 días acá en Recoleta, o el director de una escuela llamó básicamente a la policía, había recibido una orden de allanamiento en la casa de un alumno Sí, es tremendo. que había hecho amenazas porque publicó fotos en las redes sosteniendo armas, diciendo que mañana los iba a matar a todos. Todo ese tipo de cosas que escalan cada vez más en la violencia de las escuelas. Y decías vos antes que hoy fue Hoy que me pasó, a vos. sí, en mi facultad, no pasó nada particularmente grave, pero nos llegó un email a todos diciendo que llegó la misma inscripción del tiroteo, la típica, en el baño de hombres del 3er piso, que estaba puesto el operativo ya a disposición y que iba a haber un control policial. Mira, Y hubieron Sos un un par boludo de... grandote igual y para hacer sos eso, un ¿no? boludo grandote, tenés más de 20 años y estamos justamente mi facultad es de comunicación, así que si te vas a formar como comunicador a hacer estas cosas me parece un poco desubicado. un al poco menos. desubicado, por lo menos, cuanto menos, pero sí marca un precedente de violencia que sigue escalando y no solo en las escuelas, sigue pasando Sí, en que todos se traslada lados. y que encima ahora involucra a niños. Sí, ¿no? involucra a Porque- niños. Porque más allá de que había pasado en una escuela secundaria, digo, está la violencia llegando a todos lados y por todos lados. Sí. Pasa en Y- todos lados. y Pero hablando bueno, hablando de violencia, sí, el pensaba- discurso de odio también Sí. avala y mezcla mucho todo eso. Y el discurso de odio que llega también desde arriba. Por ejemplo, lo que estuvo pasando el día de hoy, un tema que nos compete a nosotros Sí. particularmente, a los periodistas. El gobierno, por primera vez en la historia de la Argentina, sacó las acreditaciones de los periodistas en la Casa Rosada. A todos esta Por lo vez. a menos todos. incluso desde el 76 para acá. Sí. Yo no tengo data del año 40 y pico, donde también había un par de censuras, y otras dictaduras, pero por lo menos ni en el 76 pasó. En la dictadura más sangrienta de Argentina no se dejaba ingresar. O sea, tampoco pasó. O sea, Es que no. no, no. dejaban pasar periodistas. De hecho, la famosa pregunta a Videla sobre los desaparecidos de Sí, Ignacio tal cual. López, era un periodista Fue él. sí, en la Casa Y Rosada. Videla fue en la Casa Rosada, en Sí. el Salón Blanco. Y es raro que Milei no haya dado ninguna conferencia de prensa. No. Y no la dará jamás. Espero Pero que la sí, dé, pero bueno. ya lo hablamos un poquito de esto de la censura y detrás del espionaje ruso y del espionaje y de esto y del otro y agarrarse No, y- de esas pequeñas cuestiones para y un- aprovechar y que... una modalidad que tiene él respecto a cómo comunicar y a qué espacios dar ciertas conversaciones, ¿no? Generar conversaciones. Sabemos que a ciertos medios les da entrevistas, a otros no. Sí. Ya es algo bastante habitual, pero creo que en este Más momento que- esto es bastante más grave. Más que a ciertos medios, a ciertos periodistas. Sí, a periodistas, sí, puntuales. Que son los primeros en defender al presidente. Hoy los periodistas de la Casa de Gobierno, los que cubren habitualmente Casa Rosada, llegaron y no tenían la huella. Pusieron la huella, o directamente algunos ni siquiera pudieron pasar. Levantó el presidente, por orden del presidente, todas las acreditaciones de los periodistas. Hoy no hubo periodismo en Casa de Gobierno, no hubo... Y con lo importante que es, Con lo obviamente, importante que es. en la situación en la que estamos parados, más allá de que a los periodistas nos saca la herramienta de trabajo, Sí. nos saca el arma, como hemos dicho, el único arma que tenemos los periodistas es el micrófono, es comunicar, informar, también le tapa por lo menos un ojo a la sociedad que ya está bastante desinformada, que ya está con bastantes cuestiones, sacarle todavía más una herramienta más para que conozcan un poquito más. Sí, y aparte algo inédito. Sí. Sí, algo Veremos inédito. cuál será el siguiente paso, ¿no? Sí, ya lo hemos que- dicho, ya en el país de la libertad, justo la libertad avanza. Cuando vos y- te vendés que sos, me dijo un amigo, cuando vos te vendés que sos muy liberal, muy libre, sos un facho de mierda. Y es lo que está haciendo No hablemos ahora. mucho de libertad, a ver si Agus se acuerda del pedido que hizo en el primer estará, bloque. Sí, estará la canción, No me parece que no. recordemos. Me parece Yo que no creo está. lo Creo que no es quería- conveniente. Lo que quería agregar para cerrar, y ya Sí. vamos a ir despidiéndonos, es que desde que arrancó el gobierno se privó el acceso a la información pública. Desde que arrancó el gobierno se prohíbe que ciertos periodistas entren a la Casa Rosada. Desde que siguió el gobierno se prohíbe que ciertos periodistas entrevisten al presidente. Desde que sigue el gobierno, ciertos periodistas que entrevistan al presidente le tiran centros.
¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está lo que hemos de llamar un gobierno liberal, no? Y no nos olvidemos del estatuto y, Y bueno, sí. y demás Todo lo cuestiones demás. que hacen que se ataque y la violencia, ¿no? Porque la violencia digital sigue existiendo y el odio a los periodistas que tanto fomenta se está practicando un poco. Así es. Sí, pero bueno. Vamos a hemos- dejarlo acá. Sí, Ya hemos están entrando llegado nuestros amigos los cuervos. hacia el final en este nuevo País Generoso. Gracias Aisha, Camilo, Flor, por otro jueves aquí en País Generoso. Y Agus, nos Flor. vemos. Placer. Nos vemos el próximo jueves con más País Generoso aquí por Radio Sónica. Chao. Chao.